una serie de puntos y de situaciones que me parece que son importantes de llenar en esta pequeña plática. Muy complicado, no puedo dar todo un curso de sexualidad en tan poco tiempo, pero sí quiero tocar algunos de los puntos principales que tienen que ver con el desarrollo psicosexual de los niños en edad preescolar. ¿Okay? Y vamos a empezar simple y sencillamente con que nos quede claro a nosotros como papás que la sexualidad es un proceso vital. Lo tenemos nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos. Desafortunadamente, en este educar colectivo que nosotros tenemos y muy especial aquí en México, creemos que la educación sexual o que la sexualidad simple y sencillamente la van a dar los colegios pensamos que lo tienen que dar los papás, y entonces se forma un hueco, una laguna importante, y los niños acaban teniendo muy mala información o ninguna. Esto es importante. Yo le agradezco mucho a los colegios que se preocupan por dar la clase de educación sexual, pero sin lugar a dudas, los educadores sexuales son los papás. No hay opción. Es lo mejor que ustedes pueden quedarse como idea primera y clara de esta plática. Yo soy el educador sexual. ¿Cómo respondo cuando me lo cacho jugando desnudo con los compañeros? ¿Cómo respondo cuando me ve desnuda o desnudo a mí? ¿Qué es lo que yo opino, pienso y siento con respecto a los temas diversos, como la masturbación, las relaciones sexuales, el aborto, el matrimonio y el noviazgo? Me quiera dar cuenta o no, yo voy moldeando esta parte con mis hijos. Como para darle una serie de información a los niños, yo siempre les contesto a los papás, miren, hay dos tipos de educación sexual. Una es la formativa y otra es la informativa. Curiosamente, a la mayoría de los papás lo que más les preocupa es la parte informativa, el tremendo y durísimo momento en que le tenga yo que decir que el pene entra en la vagina y no sé cómo le voy a hacer para explicarle eso, ni cómo le voy a hacer, y qué es lo que tengo que decir y cómo se lo voy a decir, y esa es la parte que más les preocupa, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar muchísimo sobre la parte informativa, como para tratar de calmar ansiedades y aclarar algunas dudas, pero sin lugar a dudas la parte más importante es la formativa, la que tiene que ver con el aprendizaje incidental, el que tiene que ver con el estoy enseñando y ni cuenta me doy de lo que estoy enseñando. Soy quien soy y al verme como soy, le estoy diciendo a mi hijo cómo tiene que ser la vida, cómo tienen que ser las relaciones, cómo tiene que ser el comportarse como hombre y lo que es masculino, o mujer y lo que tiene que ser femenino. Tengo algunos años viendo un fenómeno que a mí me tiene verdaderamente sorprendida, que es el hecho de que a niños de primaria les den iPods o aparatitos que tengan 3G ilimitado o internet ilimitado, ¿no? Y, wow, si los papás supieran la cantidad de pornografía que llega a través de internet, que nosotros todavía ni se animan a hablar de lo que es en sí la mecánica de la relación sexual, y sin embargo les dan los niños. Entonces es importante que nosotros nos quede claro que hay que dar la información, ¿cómo? De una manera clara, sencilla, concreta, sin mayores explicaciones de las que probablemente el niño requiere. Más o menos, miren, en realidad la curiosidad sexual en la mayoría de los infantes es a los meses. Si se fijan, se descubren las manitas y luego rápidamente se descubren las manitas. Aquí en Occidente, como usan pañales, se acaba. Pero una vez que le quitan el pañal al niño, entonces vuelve a retomar la curiosidad sexual, que es absolutamente normal. ¿Okay? Más o menos a los 2 años y medio, 3, después de que dejan el pañal, el niño tiene curiosidad por conocer todo. Esto además está totalmente avalado por la mayoría de los institutos educativos. Supongo que aquí, acá hay lugares, supongo que aquí, como en la mayoría de los colegios, el Jefferson se esmera en que sus niños aprendan a través de todos los sentidos. Cuando doy las pláticas en los colegios a los alumnos y todo, pues un hermano, no le dicen chimichanga, ¿verdad? Más o menos pasa lo mismo con los órganos sexuales. La vulva se llama vulva, el pene es pene, no es pajarito. No todos sabemos, todavía hay muchos papás y mamás que no les queda como muy claro, ¿no? Ay, ¿qué crees? Yo sí soy pero súper limpia. Yo le lavo la vagina todos los días a mi hija. Pobre niña, la vagina no se lava, el nombre es vulva, no vagina. Y no tengan temor de buscar información para conocer los nombres correctos de los aparatos genitales, tanto de hombres como de mujeres. Realmente, a esta edad, 2 y medio, 3, 4, es cuando les encanta hablar de niños. Y es cuando los papás empiezan a asustar. Y dicen, no,
pues ya le gustó. Desde hace mucho tiempo, ya le gustó, pero digo, ¿qué hice yo? ¿Qué sucedió? La mayoría de los papás empiezan a preocupar, quieren entender cómo es que funcionan las cosas, y entonces a esta edad es cuando empiezan a hacer la etapa de esta curiosidad sexual que está entre los 3 y los 6 años es básica, porque ellos tienen que entender por qué soy niño, por qué soy niña, pero de veras. Cuando yo aplico un examen de admisión a preescolar a los 2 años, una de las preguntas que hacemos en la guía portaje es, ¿eres niño o eres niña? La mayoría te contesta, ¿soy niño? No saben ni por qué. Esto tiene que ver con una culturización del comportamiento masculino y por qué soy niña y cuál es el comportamiento femenino. Más o menos entre los 3 y los 6 es importante que digan, mi cuerpo es de niño o de niña y qué me distingue, ¿no? A mí me han pasado niños con los que he hablado y ¿cómo distingues un niño de una niña? Por el pelo, ok, y si le quitas el pelo, por la ropa, ok, si le quitas los aretes, les cuesta llegar a esa conclusión. Y es importante que desde la etapa del preescolar entiendan que los cuerpos de los niños y de las niñas son diferentes, ¿ok? ¿Cómo me siento? ¿Me siento niña o me siento niño? Ya en el preescolar, a la hora que tú le quieres dar algunos juguetes de niñas a los niños, no mames, eso es de viejas, me dicen los de Pinterest, ya lo alcanzan a decir. Esto tiene que ver con esta culturización de las niñas. ¿Okay? Hay un fuerte trabajo, inclusive SEP lo tiene. SEP en el PEP 2004 incluyó, gracias a Dios, después de muchos años, la clase de educación sexual. Y tiene mucho que ver, aparte de higiene sexual, de nombrar a las partes, de conocer la fisiología, tiene que ver con equidad de género. Equidad de género que es muy diferente a igualdad de género, en el sentido de que si tú etiquetas hombre y lo masculino, y mujer y lo femenino, realmente estas etiquetas solo sirven para limitar. No le das chance al niño que experimente una serie de situaciones simplemente porque no son masculinas. Muchos papás se preocupan mucho cuando hay niños que prefieren los juguetes de las niñas. Y eso lo único que padres son los juguetes de las niñas, ¿no? Me comporto y me gustan las cosas de niños y niñas. Esta parte es importante. La escuela es un agente socializador muy importante. No son pocas las escuelas que me reportan, oye, es que este chiquito parece desde chiquito muy finito. Y yo les digo, a ver, momento, primera nota informativa, no hay niños gays, no hay. No, de hecho, los últimos estudios todavía no arrojan un resultado claro sobre si la homosexualidad nace o no se hace. Pero lo que sí es un hecho es que niños gays, ¿no? Que la homosexualidad se desarrolla a partir de la adolescencia, ¿no? Entonces, aquí es importante porque hay muchos niños que les gusta mucho jugar con niñas que no soportan estar con las niñas y les parecen más divertidos los juegos de los niños y los papás se mueren. Entonces dicen, ay, no, invita niñas, no me estás invitando niñas. A ver, hija, las niñas tienen que juntar con las niñas, no con los niños. En el preescolar, sobre todo durante los primeros años y como hasta los 4 o 5 años, los niños y las niñas juegan indistintamente con unos y otros. Les da lo mismo. En algunos colegios, en el colegio donde yo trabajo, no sé si aquí lo tengan, en Australia, les tenemos escobita, trapeador y tal y tal y tal, y si se tiran las cosas tienes que barrer. Y tengo niños, eso es de niñas. Aquí recoge y barre el que lo ensucia. No nos importa si es niño o niña. Y esto es importante, en el preescolar es importante que sepan que el que ensució su mesa la limpia. Esto no tiene que ver con género, ¿ok? Entonces sería importante que compartieran los quehaceres. Es importante que permitan y animen diversos juegos. No pasa nada si un niño juega con juguetes de niñas. Y que si él quiere la Barbie, tú le dices, no te toma el qué. Tú juegas con el qué. Y tú eres el papá. Y le dicen eso al niño, ¿no? Y él no, yo quiero usar. O que se visten. Por ejemplo, en algunas ocasiones me ha tocado papás varones que se preocupan intensamente cuando encuentran al hijo vestido con la ropa de la niña y con la actitud de ballet. Y él enseñó otra cosa que es esto, no quiere. Y los papás se preocupan mucho. Aunque tengan ganas de hacerlo, la presión social de los papás y de los padres no les permite seguir haciendo. Verdaderamente no sería del todo preocupante, porque de hecho los adultos lo hacemos. Baile de disfraces. Lo disfrazamos de otra cosa, baile de disfraces. Y entonces siempre existirá el que se quiere disfrazar de mujer.
preocupados con ese tema, nuestros hijos lo van a asimilar así. Por eso no te debes de preocupar hasta qué edad, porque para los 6 o 7 no va a haber un solo niño que quiera jugar a media. No, difícilmente lo van a querer. La mayoría van a decir. Habrá algunos que sí, quienes han recibido una educación más relajada con el tema y que no les provoca tanta ansiedad. Pongan atención a su lenguaje, más o menos entre los 6 y los 7 años ya los niños empiezan a utilizar las palabras vulgares o el lenguaje vulgar como una cuestión de pertenezco al grupo y además soy poderoso. Mientras más vulgar sea mi lenguaje me siento mejor. Pero de los 6 para abajo, en realidad las niñas, por ejemplo las niñas dicen mi colita y luego los colegios bilingües es cauliflower. Ok, cada vez hay más libros de roles diferentes con sus hijos. La mayoría de los colegios lo tienen, ¿sí? Busquen que todo el rollo y el sermón de que sí, pero esto que yo te digo de cuando el papá coloca su pene en la vagina tiene que ser cuando te casas y quieras comprar. El niño no te lo entiende, en general se pierde, ¿okay? Entonces, mucho de esto tendrá que ser como muy concreto. ¿Cómo? De una manera simple y sencilla. Aquí les puse unos ejemplos. ¿No? ¿Y por qué lo he separado y yo tengo que sentarme? Punto. Es más fácil para las niñas que se, porque también pueden orinar paradas. Es más fácil porque la orina sale de un hoyito cerca de la vagina, en cambio los niños se mueven. Cuando yo doy algunos cursos de educación sexual doy mucho para mujeres, tengo un montón de adultas que no se enteran que tienen dos mujeres. Pues es que yo creí que yo hacía pipí como por cerquita de ahí de la entrada. Y les digo, oigan, pues pónganse un espejo y conózcanse la vulva. Las niñas lo tendrían que conocer. Tendrían que, bueno, hay que empezar por las mamás. Te permito todo y qué incómodo. Sí, y no que yo me abro de piernas en ese momento y digo, esta es la vagina por lo que sea. Tienes derecho a tu vida privada y son tus partes privadas. Fíjense que esto marca una enorme diferencia. Decir privado significa que solo es mío, no que sea malo, ¿no? Como cuando hacen algunas, se tocan, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, y entonces le dices, eso es privado. ¿Cómo puedes darle explicación de privado? Sí. A ver, hacer pipí, hacer popo, ¿es bueno o malo? Cuéntame. No sé. Ok, siempre es bueno, porque por ahí se excretan todos los desechos de tu cuerpo y tal y tal. ¿Lo haces en público? No, ¿vale? Es en privado. Haz lo mismo. Tú tienes una parte privada, que es tu vagina, puede tener un bebé cuando sea grande, y entonces das respuestas concretas como esas. Y viene la típica de cómo se hace un bebé. Fíjense, en el preescolar se maneja la información de la mamá y hay una célula especial de su cuerpo que se llama espermatozoide y viaja fuera de su pene y adentro de la mamá, y entonces el esperma se maneja con la otra célula que se llama óvulo y entonces ahí puede crecer el bebé. Ojo, si se fijan, esta información es concreta. ¿Qué sucede aquí? Me voy a detener un poco aquí. Nosotros como adultos tenemos todo un archivo de memoria sexual y cuando yo les leo esto, ustedes hacen un referente con sus archivos y entonces dicen, ok, posiciones, mamá arriba, no, papá arriba, voy asociando, yo voy asociando, no el bebé, los preescolares no tienen este referente, a ellos les dices esto y se quedan, de hecho, si no les es significativo ni te preguntan cómo, no es importante, así es como lo puedo mencionar. ¿En qué papá y en qué mamá puedo preguntar? Aquella que tiene, uno, no tiene vergüenza de hablarlo, tarea dificilísima. Cuando yo hablo con los padres de familia, a la mayoría no se sentaron con ellos y les dieron la explicación. Conozco cualquier cantidad de pacientes que ni siquiera antes de casarse llegó la mamá a decirle, ven, te tengo algo que decir, y te voy a platicar, y ya con el vestido casi me lo había puesto. Entonces, mi primera revisión que yo tengo que hacer es, ¿cómo tomo yo la sexualidad? ¿Cómo me la enseñaron? ¿Tengo pareja? ¿Tengo una buena relación con el papá de mis hijos? Oye,
vamos intercambiando cómo te fue, cómo aprendiste. Cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que tú te enteraste que había pene y que había vulva? ¿Y qué onda con los sueños húmedos? Platícame cómo te enteraste de la menstruación, cómo fue tu primera menstruación, cómo supiste lo de las relaciones sexuales. Luego esas pláticas no siempre se tienen en las partes. Se deberían de tener antes de tener a los... Sí. Te pregunta, ¿por qué mi papá tiene el pene grande y yo lo tengo chiquito? ¿No? Y entonces le contestas, algún día vas a crecer como tu papá y lo vas a tener enorme. Y la niña pregunta, y tal cual le vas dando la respuesta, tenga la edad que tenga. Yo utilizo estas toallas sanitarias porque las mujeres tenemos un pequeño sangrado que nos va preparando para ser mamás. No necesita más. La mayoría de los preescolares no te entienden el... No sé cómo se las explicaron ustedes, pero a mí me pusieron una especie así como de cono invertido, y este es el útero ni caliente ni nada, y que camina los óvulos por los ovarios. Fue tan técnico que ya me quedé así como ¿what? Y luego te daban un cótex en una bolsita y lo escondías así como medio misterioso. Y en secundaria, yo soy mucho más grande que ustedes, a mí no me dieron hasta la secundaria. Realmente no necesitas tanto, pero desde el preescolar los niños es conveniente que tengan mucha información a nivel de, bueno, yo voy a cambiar el mundo y algún día lo voy a tener. La presión social es mucho, porque luego le dices al niño, ¡no digas! Claro que van a decir. Yo por eso en estas pláticas les digo, la información la tienen que recibir de ustedes que adelante. No van a ganar el concurso de popularidad con los demás papás, pero ¿qué es más importante? Eso o el hecho de que yo creo la conciencia de lo que yo le quiero decir a mi hijo. ¿Ok? Pues hablen entre papá y mamá, porque además la idea general aquí en México es, ok, vieja, tú te encargas de decirle a los niños qué onda, y yo ya cuando crezcan, yo ya me encargaré de decirle a mi hijo cuándo lo llevo a su primera comunión o a su primera experiencia o a como se le llame. No, cada quien tiene una manera de llamar y una cargo. La verdad es que es enriquecedor para un preescolar recibir la experiencia de papá y de mamá, y si papá llega y le dice, mira, la verdad es que a mí yo me siento avergonzado, sacado de onda, turbado, la palabra que ustedes quieran usar, de hablar de estas cosas porque no me lo enseñaron, pero quiero estar aquí para platicártelo, eso es muy valioso para los niños y los jóvenes. ¿Okay? Hay que contestar las preguntas que está haciendo el niño, y entonces va a levantar la mano alguien y va a decir, mira, ese niño aquí inocente, ni pregunta nada. Es como bien movido, tengo un hijo que sí bien movidito desde chiquito, pero el niño no pregunta nada, es bien inocente. Miren, esto es totalmente, no sé si es un término bien complicado. En realidad la curiosidad no tiene que ver con inocencia, ¿no? Es simple curiosidad y desarrollo. Pero no todos los niños se externan igual sus vidas. Y lo que sí es importante es que yo no me voy a esperar hasta que los compañeros del colegio, que hay de todo, le vengan y le digan una serie de información. Es ahorita, a mí me gustan mucho las pláticas escolares, porque es cuando está todavía toda la esperanza, ¿no? Cuando yo llego con los de los adolescentes y les digo, es que quieren hablar con sus hijos, y claro, la mayoría de los papás me dicen, es que los adolescentes me dicen, no toques el tema. Y es verdad. ¿Por qué? Porque es ahorita, es en preescolar cuando ustedes tienden los puentes, cuando ustedes abren la comunicación, cuando ustedes tendrán que tener la honestidad de decir, mira, lo que me estás preguntando, no tengo ni idea, pero si quieres investigar. Pues ¿sabes qué? ¿Qué trabajo me cuesta hablarte de esto? Porque fíjate que yo tuve unas papás que no hablaron, pero quiero hacerlo contigo. ¿Te parece bien que lo podamos hacer? No. Si tu marido no se siente cómodo bañando niños o niñas desnudo, entonces se podrá poner la ropa y tampoco pasa nada. Es hasta que una de las partes se siente incómoda. ¿Y qué dices? Dices lo que corresponde a ya crecí. Ya creciste y ya quitamos el barandal de la cuna. Ya creciste y te toca dormir solo. Ya creciste y te vas a bañar solo. Punto. De hecho, si se fijan, la mayoría de los niños en preescolar desarrollan este pudor. Mamá, estoy haciendo popó, fíjate. Porque cuando están chiquitos pasan, cotorrean, te veo. Pero ellos solitos lo van desarrollando. Aquí lo importante es cómo respondo yo, papá o mamá. ¿Sí? Gracias. Una más para no suceder un problema con los medios de comunicación. Los papás los llevan al cine a ver películas abiertamente sexuales, el medio ambiente está hipersexualizado. Las famosas novelas infantiles que ven cualquier cantidad de chiquitos. Yo lo digo en el preescolar que yo trabajo, los de Prefers no se pierden un montón de novelas. Hombre, manejan lesbianas, besándose, violaciones, embarazos de madres solteras, y los papás también nos animan a el espermatozoide, y dices, no, hombre, es que es muy complicado. No lo hagan. Y si no lo sacan ahorita, después en primaria es más complicado. Tienen que tener su cuarto, ¿ok? Esto es importante. Ok. La masturbación es una de las situaciones que más preocupa a los papás.
Y la masturbación tiene que ver con el hecho de que me exploré y entonces me encontré los genitales y sentí bien rico. Y cuando sentí bien rico lo repito, ¿ok? La connotación que tiene la masturbación a esta edad es muy diferente de la que tiene la de los adultos. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que masturbarse está mal, que masturbarse es inadecuado, es antisocial, es síntoma de alguna enfermedad mental, porque se encontraron los genitales y les gustó y lo repiten. ¿Quiénes se masturban más? No me lo van a creer, pero las niñas. Las niñas en los preescolares se masturban más simple y sencillamente porque es más fácil frotarse contra el pico de las mesas o de las sillas o de los escritorios, en contraposición de los niños que se tienen que bajar el zipper y sacarse el pelo y poderse manipular. Y entonces la angustia de la masturbación femenina, que en México está penadísima, es muchísima. Entonces montones de mamás y papás, ya me salió, como dijiste ahorita una de las, ya me salió zorra, ya, porque si además tú tienes la idea de que la infancia no es sexualizada y de pronto te encuentras a tu hija o a son todas las niñas masturbándote, verdaderamente es una imagen que claro que te puede impresionar. Es importante mantener absolutamente la calma, ¿sí? Y darle un mensaje al niño o a la niña de que es natural que lo haga. El detalle de lávate las manos está bien, porque antes decía, no te toques ahí cochino que te ensucias. Entonces, si ya vas a estar con la cuestión de la higiene, es mejor que digas que tengas las manos limpias, a que hagas una connotación de que los genitales son sucios, porque esto luego trae una serie de consecuencias posteriores. No tienes por qué estarlo viendo, y entonces tú le enseñas a tu hijo que es privado. Hombre, lo puedes hacer, pero es privado, ¿ok? ¿Cuánto es mucho? La verdad es que eso tiene que ver con etapas desde aburrición, de ansiedad, etcétera. La mayoría de los niños y las niñas que se masturban mantienen ese patrón. Los niños tardan un poco más en descubrir el sentido de la masturbación, pero una vez que lo descubren, como además culturalmente no está mal visto que los hombres se masturben, son temas que son importantes, que es me toco yo y me toco con mis compañeros, porque casi se dan al mismo tiempo. Se tocan solos, pero luego también descubren, a ver, déjame ver, bájate los calzones, bájate los pantalones, déjame verte, etcétera, etcétera. Aquí la respuesta de los papás es importante. ¿Por qué? Porque si yo combino vergüenza y culpa con el placer que esto me genera, genero problemas posteriores. Entonces ahí estamos los sexólogos ganando mucho dinero, ¿no? Ojalá. Entonces hay que tratar de evitar esto. Hay que tratar de evitar que los niños asocien culpa y vergüenza con placer, ¿ok? Levantaron 3 manos, tú primero. Cualquier cantidad que seamos aquí, 100 personas, de 100 tuvimos juegos sexuales. Unos nos acordamos y no decimos. Unos nos acordamos y decimos, otros no nos acordamos. Y otros ni nos acordamos ni decimos. Pero forma parte del desarrollo psicosexual. Sí hubo juegos sexuales, forma parte de, ¿ok? Es importante poner un límite a los juegos sexuales en el sentido de que hay un lugar donde se podrían hacer, que puede ser X. Por ejemplo, aquí en los colegios el mensaje es claro, aquí no se juega así. Nada más, cuando a mí me llegan en mi kinder las maestras y es que le dijo que los pantalones y te lo dejo, aparte de hablar con la maestra y decirle cálmate, es normal, tranquilo. Normalmente los juegos sexuales entre los preescolares son consensuados. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos contentos y todos están de acuerdo. ¡Claro! Vale pegar, no se vale no compartir, con otros temas que tienen que ver con que no hagas algo que no está permitido. Aquí no se juega aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Respetar es un término muy complicado que de todas maneras entienden. Agarras y le dices, aquí no se juega así. Oye, no se vale que le pidas a tus compañeras que se bajen los pantalones. ¿Por qué? Porque aquí no se juega así. Punto, ¿eh? No hay más que hacer. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué puedes hacer tú con tu hijo? Lo mismo que le dices cuando le comentas, defiéndete de alguien que te pega, que te agrede, que te quita tu material, que se te adelantó en la fila. Lo mismo. No le den una connotación diferente. Ustedes tienen que enseñarles a sus hijos a defenderse de las diversas transgresiones a sus límites personales, que no necesariamente son abuso. Abuso es cuando tiene unas características diferentes. Ahí tengo una conferencia diferente, pero tiene que ver, está bien que jueguen los niños sexualmente 2 años arriba y 2 años abajo. Si mi hijo tiene 5 y juega con niños de 5, 6 y 7, está bien. 8 ya se vuelve complicado y 10 es abuso.
ya es abuso cuando un niño de 10 hace situaciones sexuales. Esto es excesivo, y qué hacer en caso de considerarlo ya excesivo. Respetamos su privacidad, dejamos su curiosidad, dejamos que lo conozcan, pero qué hacer cuando ya denota un problema, ¿no? Ok, gracias. Tocas uno de los temas angulares en la psicología, ¿no? Y que es normal, oiga. Ok. Si alguna actividad, cualquiera que hagas en la vida, no solo tiene que ver con sexualidad, pero muy específicamente en sexualidad, y hablando de masturbación, si la actividad que realizas afecta de manera negativa alguna otra área de tu vida, estás teniendo una conducta problema. Por ejemplo, en algunos colegios, si la niña se está masturbando en preescolar, es que la mayoría son niños, ¿no? Por eso estoy poniendo el ejemplo de niña, se masturba, y la ven, porque además es bien curioso porque la mayoría de los papás se asustan mucho. Es que lo hacen en medio del salón, y la maestra más, ¿no? Y yo les digo, déjenla, de momento déjenla, vayan, acérquense y díganle, e invítanla a hacer otra actividad. La mayoría de las veces el solo interrumpir la actividad masturbatoria para la actividad, pues no alcanza a poner atención en clase, ya no quiere salir, prefiere estar en la actividad masturbatoria más que haciendo otro tipo de actividades, entonces me tendré que preocupar. Nada más, ¿sí? Claro, aquí tienen psicóloga, tienen a Yamine Malacón, que es una muy buena psicóloga de aquí del preescolar, y que lo pueden platicar y decirle, mira, yo en mi casa estoy viendo esto, cuéntame qué ven aquí, porque además, yo les voy a decir una cosa, a los colegios vienen a reflejar lo que está pasando en casa. Cuando ya las conductas llegan a ser un problema en el colegio, quiere decir que ya están muy rebasadas en casa. Las malas palabras son normales, están en la edad de caca, pedo, pis, culo, todas. Es cultural y quieren llamar la atención, o quieren información, o están enojados o frustrados. Están en esa edad, hay que poner límites, papás, que esto es un tema que muy complicado en esta generación. A los papás les cuesta mucho trabajo poner límites, pero hay que poner límites, ¿ok? Vámonos con las edades. A ver, a los dos, tengo papás de 2 años, ¿verdad? O me brinco, ¿sí? No, aquí está. Esta es edad donde se forma la identidad sexual, donde están muy enfocados a los órganos sexuales, y aquí, por eso cuando me preguntan, ¿y a qué edad empiezo? A los 2. A los 2 empiezan a decir el nombre, o a qué edad les enseñaron que la mano era mano, y el pie, antes, ¿no? Inclusive, antes. 3 años, ya hay control de esfínteres, o sea que ya aprenden a hacer pipí y popó en el baño, entonces ya reconocen la forma y la función de su cuerpo. Quiere decir que no solo te digo qué es, sino para qué sirve. Y esto es importante, ¿no? Aquí ya viene la identificación de algunas emociones, y normalmente la masturbación manual inicia alrededor de los 3 años, ¿ok? Sí, lo hace muchísimo. Aunque ya de lleno a los 3 años hay una franca masturbación manual. Hay mucho interés por observar y tocar a los adultos desnudos. Hay una autoexploración de la zona anal está sumamente inervada y tiene muchas terminaciones nerviosas asociadas al placer, y entonces, como además están en el control del esfínter anal, hay mucha exploración de la zona anal. Que creo que es Kinder 1 aquí, ¿sí? Se hacen más comunes los juegos sexuales y crece su interés. Aquí ya identifican claramente a los niños tienen pene. Bueno, en teoría, si les dieron una buena educación sexual, los niños ya deberían de conocer esta diferencia. Y aquí es muy común que jueguen indistintamente con juegos de niños o de niñas. La verdad es que no les importa mayor cosa, y entonces ellos ya quieren saber qué hacen los adultos en el baño. Y entonces dicen, a ver, yo quiero ver cómo haces pipí, déjame ver cómo haces popó. Y dices, ay, no es posible, si de chiquito no querías saber ahora cómo es que quieres, ¿no? A los 5 tienen un profundo interés por la micción y empiezan los besos. Ya en Kinder 2 me empiezan a decir, es que es bien besucón, quiero besar a todas, y no sabemos qué hacer con los besos en la boca, y tal, y esto es lo mismo que cuando un niño te plantea, no sé qué hacer con el que me pegan, no sé qué hacer con el que me quitan mis materiales, lo mismo. Aquí empiezan ya a tener un poquito de rubor o de risas hacia la desnudez y temas sexuales, y empieza ya una autoexploración de órganos genitales por el matrimonio, orinar, el acto de orinar. El interés por el matrimonio, el embarazo, el origen de los bebés, el nacimiento y el papel de los sexos. O sea que a los 6 ya cuéntenles, papás, platíquenles, infórmenles. Ya tienen incorporados los comportamientos que exigen el entorno. Ya a los 6 años
ya yo no hago cosas de niñas y soy niño y al revés, ya hay unos estereotipos muy hechos, a los, ¿vale? Se los acaban. Y sí, desafortunadamente, fíjate, porque mucha gente cree que al preescolar vienen a jugar, pero realmente es una jungla, y la labor principal, luego me regañan en los colegios, pero la verdad no es ni la computación, ni el inglés, ni nada de eso, oigan, son las habilidades sociales. Aprenden a compartir, a esperar turno, a posponer satisfactores, tolerancia a la frustración, etcétera. Realmente yo creo que es de lo más importante que pueden aprender en un preescolar. Y tristemente aprenden esto que tiene que ver con el rol de los sexos. Y entonces ya les queda muy claro. Ahora aparecen las culpas, y entonces sí, la gotita de las grutas de cacahuamita, que creen sí funcionó, porque los niños no nacen con culpa. Tú no naces como ser humano con la culpa. La culpa es una emoción aprendida, y mientras más efectivos sean ustedes en regañar, reprobar, desconfirmar, avergonzar, etcétera, etcétera, sus hijos, más efectiva será la culpa, ¿no? Y entonces tienes razón, se sienten profundamente culpables. Poner tu cara de, vámonos a la vinca, ¿no? Me queda claro que no te gusta, que te da shock, que es desagradable, lo que quieras, la palabra que le quieras poner, ¿no? Normalmente la interrupción de un juego sexual, que un adulto entre, que les abran la puerta, lo para, porque ya más de uno ya lo regañaron, ya se siente culpable, otro, ¡ay, ya no fui! ¡Él empezó! ¿No? Normalmente los papás, como MP, como Ministerio Público, ¿quién empezó? ¿Qué están haciendo? ¡Ay, tú quisiste! ¡Hiciste! ¡Ay! Les digo, ¡no hagan eso! ¿Cómo? Dime qué estás pensando que sentiste, la que eras tú el que te hizo. Muy difícil, porque además, hombre, si están en el juego, fue consensuado, díganme para qué buscan al culpable de quien lo inició, porque más va a ser muy difícil que el culpable diga que sí fue, porque además nosotros quisieron, en general es que les parece divertido, es excitante, es placentero el juego, ¿no? Lo que hay que hacer es poner el límite, como si los hubieras agarrado jugando con tu mejor vajilla o jugando con algún artículo peligroso. Oigan, esto no se hace, vístanse y vamos a jugar otra cosa, chat. Punto. Educación o la sexualidad en una escuela mixta o en una escuela que no lo es, ¿no? O sea, las escuelas que son para varones o para niños. Mira, el mundo es mixto, realmente el mundo es mixto. Y es en la escuela donde los niños y las niñas aprenden a relacionarse con sus pares. Es donde aprenden a ser líderes y ser liderados, a relacionarse, a coquetear, a ser abusados y abusadores en el sentido general de la palabra. Yo siempre he votado más a favor de los colegios mixtos. A mí me parece que es una buena manera de aprender el tema, ¿no? Yo sé que los defensores de los colegios no mixtos tienen toda una lista de situaciones, pero la verdad es que el mundo es mixto y los colegios mixtos te preparan de una manera mucho más natural para relacionarte con hombres y mujeres. Hay edades en las que se separan de una manera muy natural. Todos los primeros años de la primaria, las bolitas de las niñas y guácatelas los niños, pero lo hacen de una manera como muy natural. Requieren dentro de su desarrollo psicosexual esa separación natural y luego se da de una manera muy natural al inicio de la pubertad, tanto de hombres como de mujeres, empezar a incrementar el interés por el miembro del otro sexo. Ustedes son los educadores y tienen que estar al pendiente de saber qué pasó y qué hicieron, sobre todo porque cuando están muy chiquitos se meten cosas en los orificios corporales y sí que lo hacen y de manera supernatural. Entonces lo importante es el cómo preguntas, fíjate que no tanto lo que preguntas sino el cómo. Como los papás estamos avergonzados y preocupados, nuestras preguntas van muy cargadas de emociones negativas, entonces los niños las perciben de una manera negativa, pero si lo preguntas de una manera tan natural como que preguntas ¿qué jugaste en el recreo? Y cuéntame, pues jugamos a las escondidas, ¿y qué hicieron? ¿Y en qué consistió? Órale, ¿qué? Con esa pero es muy difícil, porque no es lo mismo, los papás nos ponemos muy ansiosos con el tema, pero claro que sí, de la misma manera que supervisas o te preguntas sobre los juegos cotidianos de tus hijos. Sí. Yo quisiera que nos, ahí veo que dice enseñarles a salir de situaciones peligrosas. Ajá. ¿Cómo sabemos que el niño realmente sabe salir de situaciones peligrosas? O sea, yo como mamá puedo intuir cuando mi hijo tiene algún problema en la escuela. Ajá. Vengo y pregunto,
Claro. ¿Cómo sé que él va a saber salir de situaciones peligrosas? Porque no sé realmente qué tantas situaciones en el ámbito Claro. sexual se le pueden presentar. Claro. Yo como mamá. Claro. Mira, todo empieza desde toda una plática. Tengo toda una plática de prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Pero si me fueran las generales, es desde la edad del preescolar en la que haces dos cosas. Uno, fomentas una sana autoestima. Un niño que tiene una autoestima saludable es un niño que es capaz de defenderse y de nombrar y tal. Y dos, tiene que ver con que pongo límites, porque desde muy pequeños los niños tienen que aprender a poner límites. Ahorita tú ya le puedes empezar a decir que tiene sus genitales y que son partes privadas y que no se los tiene que tocar más que su mamá, su papá, su pediatra. Díganles de su pediatra, porque yo trabajo con muchos pediatras y me da mucha risa que me dice: Alicia, diles que nosotros también, porque es un brete, no se dejan luego explorar, ¿no? Y nada más, punto. Los niños al principio les queda como muy claro y luego se sienten muy culpables cuando sí lo hacen con los compañeros. Por eso la respuesta cuando ustedes los vean teniendo juegos sexuales es importante, ¿ok? Pero tiene que ver con eso, un desarrollo adecuado de la autoestima y buena información sexual y buen desarrollo de límites personales en el sentido de me sé defender. Tanto como la mayoría de los papás creen, porque yo ya he tenido en mi consulta y el maestro de gimnasia la tocó de una manera y no siempre es tan así. La verdad es que normalmente son el tío, el primo, el abuelito, el padrino, activos previniendo el abuso sexual. Sí se puede, con mucho gusto. Tú dices que debemos hablar con ellos, pero tengo una hija de 8 años, parte de la información ya la tiene, o sea, de la mujer, de qué pasa, la menstruación, todo eso. No he hablado con ella cómo llega el espermatozoide, o sea, el proceso de eso. Ella no tiene curiosidad ni me ha preguntado ni nada. Tú dices que a esa edad ya debes saber. 8 sí. ¿Sabes por qué? Porque se lo van a decir y se lo van a decir de una manera no correcta, muy probable. Y yo ya había pensado en eso porque, pero ¿cómo se aproxima un niño? ¿Cómo la invito yo a que hablemos de eso? Para igual el cuento es así, pásame la mantequilla. No es así. Tienes razón. Miren, el tema de la comunicación es muy complicado. La mayoría de nosotros no sabemos comunicarnos sexualmente porque no fue algo cotidiano en nuestra casa, ¿no? Y existe el lenguaje técnico que la mayoría se sienten muy incómodos o se van al lenguaje vulgar que tampoco es el correcto. Yo les digo, pero hay uno que es el normal y si se habla de sexualidad normalmente y puedes invitarla tal cual, como le vas a tener que decir tarde o temprano, yo les digo, adelántense con el tema de Niño Dios y Santa Claus y todas estas situaciones y háblalo con tu hijo antes de que alguien más se lo diga. Es casi igual. Ven, quiero platicar contigo sobre los cambios en la vida. Ven y que te lo voy a platicar. Acompañarlo de imágenes, del libro, del video. O ven, te quiero pasar un video que me parece importante y le pasas el video. Fíjate que quiero que te quede bien claro que así y así ya sabe. Y mira, a la de 8, por supuesto que el video está muy padre, el video del coito y de cómo lo hacen está. Aquí traigo, ahorita les voy a pasar, si tengo tiempo, las figuras de un libro de 1972 alemán de cómo le explican a los preescolares cómo se tienen los bebés. Aquí ya le he llegado, el mail lo conocerá, pero yo lo copié. Dime. Yo tengo una pregunta, tengo igual una niña de 8 y una de 5. ¿Me puedes parar, por favor? Sí, tengo una niña de 8 y una de 5. La de 8 nada me ha preguntado, no le pregunto nada. La de 5 no tarda. ¿Puedo juntarlas a las dos? No, por supuesto que no. La de 8 tiene ya un desarrollo de habilidades del pensamiento muy diferente del pensamiento concreto de la niña de 5. ¿Ok? Acuérdense que la menarquia o primera menstruación se le entra a los 10 y los 16 y traemos un fenómeno mundial donde cada vez se baja más la edad. La de 8 tiene que tener ya mucha información. ¿Ok? Gracias, dime. Si no pregunta a qué edad, es decir, bueno, ven, vamos a platicar y a ver a qué edad. Andamos retrasadones, ¿a que sí? Ok, va. Es que es desde los dos, no es que vayas a tener la plática, como cuando yo le digo a los adolescentes, no es la relación, es la sexualidad en general. No es que vayas a tener la plática, hay que tocar el tema constantemente, hasta que lo entiendan y lo hagan suyo, tal cual, de vez en cuando lo vuelves a platicar. En una de las figuras decía, toma provecho de las situaciones cotidianas de la vida, los embarazos, las bodas, los divorcios, X película, un reportaje que vieron,
tomen los temas, tómenlos, tóquenlos, eso es importante. No hay lugar como la familia para educar sexualmente, papás. Ahí se los dejo, ahí se los encargo. Espero que puedan tener una buena comunicación con ellos. Y no sé si haya alguna duda más. ¿No? Pues muchas gracias. A ver, dime. En Gandhi te la venden. Los manes las hacen las cosas muy diferentes. Si gustas pasarlo. ¡Ahí está bien bonito! Oigan, ¿cómo hay no hay sí? Se sacó en 1972 para los alumnos de preescolar en Alemania. Perdón. No, ese está muy bien, los niños lo entienden, está bien mecánico, está bien simplote, oigan. ¿Les parece muy explícito? Bueno, somos mexicanos, no alemanes, papás. Dime. Ok, fíjate bien lo que te voy a decir. El hecho de que lo vean no significa que lo van a querer imitar. De hecho, le dices que no, porque claro que en cuanto le das la información, siempre falta el tlaconete que te dice, ¡los quiero ver! No, porque eso es privado. Y lo que tu papá y yo hacemos es privado. Fíjate que les voy a platicar algo. Más o menos hasta cuarto de primaria, los niños preguntan qué es y cómo se hace. Y no es, sino hasta quinto o sexto de primaria, cuando el niño empieza a decir, ¿y cuándo lo voy a hacer yo? Créanmelo, tiene que ver con la formación de su pensamiento. Todavía no lo ve en él mismo. Todavía no. ¿O qué? Claro. Cada quien decide la respuesta. Eso tiene que ver con sus valores familiares, papás. Al principio hablabas lo que es la pornografía, y bueno, yo tengo sobrinos que ya entraron en la edad de la pubertad, y tengo cuñadas de otra generación que están muy asustadas acerca de ese tema, y yo veo como los niños de repente sí les da pena ver escenas de telenovela, de la mala cosa, ya sabes, y las papás asustados porque los niños están viendo ese tipo de cosas. Existen dos tipos de pornografía, la pornografía llamada light, que es una pornografía de relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres hombres con mujeres y mujeres en grupo, o hombres en grupo, ¿no? Y existe un tipo de pornografía que es la pornografía llamada dark, que es la que se especializa en el internet, y es una pornografía que no voy a explicar aquí, pero es verdaderamente oscura, muy, muy complicada, y es la que se maneja a través del internet. Sugerencias básicas: nunca le pongan tele en el cuarto al niño, todos los días, en no es Discovery, en Choice, no sé qué, no sé cuánto, sacan una película porno a las 9 de la noche. Es eroticona, pornograficona, pero es todos los días a las 9. No les pongan la computadora en sus cuartos, ni les compren laptops tan chiquitos. Pongan la computadora afuera en el pasillo, pongan policía cibernética, estén al cuidado con el tema, traten de no ponerlo porque ya estamos demasiado hipersexualizados como para que todavía encima los papás faciliten la situación. Si tus hijos vieron pornografía, háblenlo. Lo que viste, cuéntame qué fue, mira, esto no es así por esto, no todo es verdad, Hay que hablarlo, no lo dejen pasar como si no lo hubieran visto. Como para alivio de los papás, los niños, porque además al final, alrededor de la adolescencia, el 99% de los niños ven pornografía, en especial los hombres, ¿no? Que es muy cultural. Sin embargo, cuando un niño ve pornografía, hay un estudio muy bueno de América Latina que te dice que ven la pornografía, satisfacen la curiosidad y la dejan, a diferencia de los adultos.